Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo. Me gustaría darle la bienvenida a Ever Romero, que nos va a dar su experiencia como arquitecto de software sobre el tema del día, que es la nube híbrida. Entonces, Ever, de bienvenida al programa. Te agradezco mucho por tu participación y quisiera entonces que tú nos cuentes sobre un poco sobre tu experiencia y para que empatemos entonces con los temas del día. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación, Mauricio. Es un placer estar aquí con ustedes. Voy a hablar un poquito sobre lo que es mi background. Actualmente soy aspirante al doctorado en sistemas computacionales, enfocado en ecosistemas de microservicios y todo lo correspondiente al desarrollo de los mismos, implementación sobre la nube. A trabajar en temas de consultoría, servicios y aplicaciones desde muy pequeño. A eso de los 16, 17 años yo ya estaba en el ramo comercial haciendo algunas actividades. De ahí a los 18 empecé a trabajar en Hewlett Packard. Posteriormente fui avanzando en diferentes empresas como Deutsche Telekom, Telefónica Movistar, Huawei, Oracle y posteriormente ahorita en Red Hat. Y bueno, eso es un poquito la parte de mi background. Estudié una maestría en ingeniería en desarrollo de software con esta pasión que tengo sobre ir buscando nuevas tendencias para desarrollar servicios, verificar y desplegar ciertas actividades con todo el tema de estándares, ¿no? Soy un apasionado de los estándares, de lo que puede empaquetarse, puede encasillarse y posteriormente hacerse de una manera más sencilla. Ok, súper interesante. Sí, sí. De la parte de la nube, ¿no? Quisiera empezar hablando sobre un estándar que es uno de los estándares que cuando yo empecé en esto, pues me abrió mucha luz, ¿no? Antes de entrar al foco con estándares como, por ejemplo, TOGAF, ¿no? Que TOGAF, todo el mundo actualmente habla de TOGAF y todo es ahorita la forma en la que muchas empresas están definiendo arquitectura y muchos arquitectos, ¿no? Están basando el tema de arquitectura. Pero, ¿qué hay antes de TOGAF? ¿No? Igual seguramente el público, algunos conocerán o algunos tendrían o no tendrían esta definición correcta, pero TOGAF está basado en un estándar, que es el estándar del ISO y IEEE, que es el 42010. Es un estándar que define cómo se generan arquitecturas de sistemas, no necesariamente de software, ¿no? Ya hay diferentes estándares que van entrando ya de lleno en la parte de arquitecturas de software específicos. Pero respecto a la parte del estándar principal de una arquitectura, de un sistema, como podemos visualizarlo actualmente con las entradas de los múltiples elementos, ¿no? Hablábamos hace unos 15 años de conceptos como IaaS, ¿no? Que era la infraestructura como servicio, donde se definían ciertas estrategias para dejar de usar un solo equipo de cómputo físico para un solo propósito, ¿no? Ya que empezamos a tener capacidad de tener equipos de cómputo muy fuertes y se desperdiciaban al utilizarlos en un solo propósito. Al momento de poder ofrecer la infraestructura como servicio, definir un conjunto de elementos de hardware, posteriormente colocar la capacidad de virtualización, de disponibilidad de recursos y ofrecerlas como un servicio, es donde empezamos a hablar realmente de los sistemas como los conocemos en este momento. Y de ahí marca las dos vertientes, ¿no? Que muchas veces, para todos los que son más conocedores de TOGAF, que han trabajado en lo que son las diferentes arquitecturas por capas, que es lo que habla TOGAF, ¿no? TOGAF es una definición de cómo podemos hacer arquitectura, ¿no? Definir una arquitectura de negocio, la solución que necesita el cliente, posteriormente modelar esa solución con la capacidad de los datos que va a necesitar, datos, relaciones, y conceptualizar esta solución en elementos abstractos. Posteriormente, la arquitectura de la solución, cómo se va a orquestar, cómo se va a implementar, cómo se va a definir, cómo se encuentra en tema del catálogo, y posteriormente la parte de la arquitectura tecnológica, ¿no? Que es toda la base en capacidades de software y hardware que puede llevar nuestro sistema. ¿Y por qué tocamos esta parte? En principio, porque iniciamos con la base
les comentaba de infraestructura como servicio. Y alguien dirá, sí, definitivamente, antes de eso teníamos ya sistemas, ¿no? Sistemas muy poderosos, teníamos sistemas muy potentes, sistemas, cores bancarios que están basados en una estructura ya que actualmente se le conoce como monolitos, en sistemas de alto performance como fueron los mainframe, pero eran sistemas de una sola capacidad, ¿no? De una sola vía que tenían alta transacción, están embedidos en una capacidad y definitivamente en esta arquitectura por capas que marca TOGAF se tenía negocio, datos y aplicación, ¿no? La tecnológica era siempre la misma, no había que cambiar una definición tecnológica. Entonces, de esta forma, al momento de empezar con las definiciones de ellas, se tiene que hacer un modelado de sistema para eso que va a funcionar como un servicio. Esa infraestructura empieza a trabajar como un tema de servicio. Se tiene que hacer un modelado de negocio, porque al final se ofrece, al momento de iniciar cualquier sistema, voy a abrir un poquito la parte para los temas de ITIL. Tenemos que tener un portafolio de servicios, ¿no? Se tiene que definir primero, antes de poder ofrecer una operación, de poder hacer continuidad operativo, tenemos que definir un portafolio de servicios. Y este portafolio, para cualquier sistema que sea de nivel empresarial, tiene que tener sus definiciones de portafolio de servicios. En algún momento alguien me comentaba, pero un sistema muy pequeño empresarial tiene portafolio de servicios. Sí, y basado en los elementos de arquitectura, tenemos las definiciones en un modelo de datos, que es crear, almacenar, mover, utilizar y retirar datos, no retirar elementos. Desde esa parte granular hasta poder generar infraestructura, poder ofrecer usuarios, gestión de datos, gestión de storage, gestión de procesamiento. Y bueno, al momento de empezar a hablar de estos elementos que son las definiciones de algo como servicios, se empiezan a modelar diferentes elementos, ¿no? Tenemos de estas definiciones que empiezan a salir estándares muchísimo más específicos para ciertos sistemas, como es el estándar 12207, ¿no? Que habla sobre la implementación de los diferentes procesos de software sobre la conceptualización de arquitectura tecnológica. Y entonces esto da base en que se empiece las diferentes empresas tengan capacidad de utilizar estas definiciones de algo como servicio, que verá, iniciamos con infraestructura como servicio, para poder sobre eso modelar una arquitectura tecnológica, posteriormente modelar la arquitectura de aplicación, la arquitectura de datos y la arquitectura de negocio. Y empezamos a tener ya ese abanico, ese portafolio de servicios para la arquitectura tecnológica. Se va desarrollando, va madurando y llegamos al punto hace unos 10 años aproximadamente, donde ya no daba o ya se empezaba a hacer una subutilización de esta infraestructura como servicio, ¿no? Teníamos cómputo muy potente, teníamos la capacidad de virtualización y de obtener servicios de manera muy práctica, que así fue como empezaron las nubes. Si recordamos a Google, recordamos a Azure, recordamos, inicialmente era Google y Azure, posteriormente llegó a AWS, que llegó para quedarse, pero Sí. eran los fuertes, ¿no? Google y Azure. Lo que daban era un equipo virtual, componentes virtuales y storage, ¿no? Era lo que podían ofrecer, que es la base de esta definición de elementos como servicio, que como digo, están basados en estos estándares, como vamos hablando. Posteriormente, tenemos que, una vez que se empieza a tener la subutilización, bueno, yo puedo rentar un equipo, hablando de temas de nube, un punto muy importante es que todos los servicios, por el hecho de que están alineados completamente a los estándares, como los mencioné, como también a las buenas prácticas de ITIL, tienen sabores, ¿no? Se puede hacer una petición de un servicio muy customizado, pero es muy raro, ¿no? Sale un poquito de la plataforma y por lo tanto el costo es un poco más elevado. Normalmente se tiene un portafolio de servicios, el usuario entra, selecciona del portafolio de servicios lo que necesita y lo consume.
al hacer esto, se tenía una subutilización de ciertos elementos de la parte virtual, la parte de storage, que se podía rentar un equipo de N capacidades y a veces necesitamos N-2, pero el anterior era N-5, entonces teníamos que buscar una media y de esa forma poder utilizar esos servicios. Aparte, si nosotros estamos definiendo la forma de arquitectura, la arquitectura de aplicación, la arquitectura de datos y de negocio, teníamos que buscar a alguien o a un grupo de personas que pudieran implementar cada uno de estos elementos y especialistas de cada ramo, ¿no? Especialistas de operación, de la parte de sistemas operativos software y posteriormente la parte del middleware, ¿no? Que fue también desde hace unos 20, 30 años algo muy importante, ¿no? Tener alguien que pudiera ayudar a interactuar el hardware con el software y todos estos operadores de middleware y manejadores, que eran los servidores de aplicación, con las de mensajería, pues fueron resolviendo. Pero mucho de ese trabajo se empezaba a complicar poder hacer arquitecturas de negocio, ¿no? Arquitecturas bien definidas, arquitecturas robustas, pero a veces no implementables, ¿no? La capacidad que se tenía en el mercado para implementar este tipo de arquitecturas eran muy pequeñas. Y ahí se empiezan a modelar que los responsables de estos servicios, ya sea la misma compañía, muchas veces tienen sus propios esquemas de infraestructura como servicio o las nubes, empiezan a definir cómo tomar responsabilidad de la implementación del sistema operativo, del middleware, de algunas aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones como de correo electrónico, que son base de un servicio que te ofrecen para poder consumirlo y no tener que preocuparte si tú estás haciendo aplicaciones también por el correo electrónico. Y también empiezan a hacer definición, bueno, la aplicación necesita comunicarse con otra, te ofrezco un elemento que te va a ayudar a poner un mensaje de un lado y consumirlo, poner el mensaje como productor y consumirlo, ¿no? De esa forma, al empezar a obtener esas responsabilidades, lo que hacen es aumentan su capacidad de su portafolio de servicios, sus ítems de configuración en su base de datos aumentan y por lo tanto tienen una oferta mayor y eso da el pie a lo que se llamaría la plataforma como servicio. Tenemos ya no solo capacidad de consumir un esquema de infraestructura, sino algunos otros componentes adicionales como una plataforma. Entonces, el arquitecto que empieza a hacer la definición toma los elementos o componentes estándares que ya se encuentran en la oferta y se dedica específicamente a hacer la arquitectura de negocio, la solución del que va a resolver esa aplicación y la arquitectura de aplicación, ¿no? Su modelado de datos. Toda la parte de arquitectura tecnológica queda como responsabilidad de un catálogo de servicios que se van consumiendo. De esa forma se va avanzando y pues lo podemos ver. Entonces estamos alineados ya a ITIL, que tiene portafolio de servicios, tiene ítems de configuración, tenemos del lado de la nube o del lado del centro de datos nube, lo que como se vaya manejando, responsabilidades que eso le marcan los SLA y por lo tanto van apegados a todo el esquema de Incident Management, de Change Management y de Work Orders, ¿no? Toda la parte de petición que lleva ITIL, que empezamos a ver cómo eso es lo que le empieza a dar poder a las diferentes nubes, empieza a dar poder a los diferentes centros de datos. Y de este lado, para la parte de los estándares, la paquetización de esos elementos, empezamos a ver que, bueno, la arquitectura de tecnología queda paquetizada. La arquitectura de cierto modelado de aplicaciones transversales, vamos a hablar ahorita que se da el movimiento del Platform as a Service al Function as a Services. Eso juega un papel importante porque la paquetización de aplicaciones, como lo mencionaba, que es el correo electrónico, como lo mencionaba, toda la gestión de diferentes servicios, no solamente de virtualización, que eran máquinas virtuales, storage, algunos elementos de middleware, sino también toda la paquetización de la red, permisos de usuario, conectividad con elementos como un único identificador de acceso, que son los single sign-on, como la paquetización de los frameworks, como lo es
el servidor de aplicación en base a servicios como Spring Boot, que no necesitan ya necesariamente tener embedido un servidor de aplicación muy potente, ya trae su propia definición de a veces un Tomcat o a veces algún servidor de aplicaciones básico para poder presentarse. Eso nos da pie a que podamos requerir no nada más la infraestructura, sino podemos requerir la infraestructura cuando nosotros la necesitamos. Ujú. Entonces, vamos a ver que tenemos que definir ya no solamente la aplicación, la solución, el modelo de datos, el modelo de tecnología, sino ya estar hablando en esa vertical, ¿no? Que tenemos todo el estándar de conocimiento con las buenas prácticas de ITIL y la base del estándar que maneja TOGAF, podemos hacer una relación de los SLAs que tenemos para respuesta conforme a los paquetes estándares que tenemos para consumir. De esta forma empieza a una nueva generación de definición de arquitectura. No solo defino la solución, sino tengo que definir cuándo necesito más de la solución, cuándo la solución tiene que cambiar por consecuencia a una demanda y cuándo tiene que reducir por consecuencia a esta misma demanda, ¿no? Y ahí hablamos de ciertos elementos de la arquitectura de negocio, ¿no? Como ahorita estamos viendo en ciertos periodos del año para los diferentes sectores. Por ejemplo, en la mayoría de los países se tienen el fin de año, cierre de año y la parte de Navidad, Christmas, etcétera. En esos momentos de negocio, casi el 70% de las empresas tienen una alta demanda. No importa si son de la parte financiera, si son de la parte de retail, si son de la parte de, de transportes y comunicaciones, si son de la parte de únicamente telecomunicaciones o incluso todas las empresas que se dedican al sector salud, ¿no? Todo eso específicamente en la parte de Navidad, Christmas y fin de año tienen una alta demanda. Pero es una demanda que solo se valida en ciertos periodos de tiempo, ¿no? Que como es ese, ¿no? Para poner el ejemplo que todos conozcan. Y ahí empezamos a ver que tenemos la capacidad ahora para poder definir esos elementos de crecimiento y de crecimiento de aplicaciones, para poder tener esa comunicación con la definición de nuestra oferta de nube interna o externa, y de esa forma poder hacer el consumo de los diferentes recursos. Y bueno, Entonces, te quería ya, hacer un ya hemos paréntesis visto, ¿no? Que ahí. es un poco, ¿sí? Claro, te quería hacer un paréntesis ahí porque me parece interesante porque hasta ahora has mencionado, por ejemplo, has mencionado de manera concreta unos ejemplos donde, por ejemplo, un principio rector puede ser la gestión de la demanda, la gestión para poder crecer y lograr cumplir con esos picos estacionales de la demanda en la infraestructura a medida que se generan ciertas fechas especiales. Esos ejemplos me parecieron interesantes. Quería preguntarte si tenías experiencia, por ejemplo, en sectores donde la nube híbrida se ha utilizado debido, por ejemplo, en gobierno, a temas más relacionados con privacidad, con temas de regulación, o no sé si tienes experiencia en esos casos, por ejemplo. Sí, y precisamente ese es un tema muy importante para la parte del sector gobierno. Yo creo que igual el 60 o 70% de los países a nivel mundial. El tema sector gobierno es delicado porque las regulaciones gubernamentales de la mayoría de los países no permiten colocar datos de las personas sobre una instancia que se encuentre fuera o geográficamente del país que lo rige. Entonces, esto es un punto importante para muchos países. Hay algunos que ya pudieron lograr ese cierre, pero normalmente eso se maneja en los países. ¿Cómo se maneja la nube híbrida aquí? La nube híbrida se maneja para el procesamiento de los requerimientos, ¿no? Procesamiento y uso de capacidad de cómputo. Por ejemplo, no mencionaré específicamente el país, pero hay ciertos países que lo que están haciendo es hacer las transacciones en la nube y persistiendo la data en el centro de datos local, lo cual tenemos la aplicación viviendo en un esquema de nube y toda la parte de datos
bases de datos, grupos de datos y blobs de información, viviendo en lugares centralizados dentro de centros de datos de gobierno, que en este caso en algunos países subcontratan algunas empresas para tener centros de datos. Otros países, como lo son Estados Unidos, países como en Europa, como lo tenemos en España, Alemania, que tienen centros de datos de nube, como Google, Azure, y precisamente en Argentina, si no me equivoco, Azure está haciendo un centro de datos bastante interesante, está con una formación ahí para poder cumplir con las demandas, no nada más de gobierno, sino bancarias, ¿no? Bancarias tienen esa regulación también. Entonces, lo que se tiene ahí es que el modelado, ahí es un punto importante, hablando nuevamente de la arquitectura de TOGAF, la arquitectura de datos, el modelado, se tiene que hacer para que sea transitiva, que no sea persistente durante la aplicación, y es un reto muy importante porque ahí tenemos que utilizar ciertos elementos que son los trazadores de la aplicación, ¿no? Que es Sí. como el OpenBitTracer o un elemento. Y ahí vienen muchos factores como el Service Mesh, ¿no? que nos está ayudando para que se tenga la aplicación en funcionalidad, las transacciones se operen en sectores de la nube y se persistan en la base de datos local o el centro de datos local. De ahí tenemos también que ciertos elementos del rastreo de la petición se mantienen en centro de datos, se mantienen hablando del gobierno de la aplicación, se mantienen en el gobierno del centro de datos local. Y es uno de los pilares importantes. Este tipo de arquitectura es un pilar importante de la nube híbrida, porque tenemos el manejo de la nube local o centro de datos y la nube pública. Entonces tenemos esa funcionalidad, esa interacción, que es la primera definición de nube híbrida, el primer pilar, donde se hace la interacción entre ambas nubes con una interacción de hilos, únicamente, hilos de procesamiento. De esa forma se puede estar trabajando para la parte de los diferentes gobiernos, como también ciertos temas de regulación de seguridad, ¿no? Tenemos en su momento, en ese tipo de interacciones para creación de aplicaciones e infraestructura, se manejaba mucho la metodología que era DevOps. No sé si han revisado toda la parte de DevOps, que es integración continua, despliegue continuo, y ahora le están agregando seguridad, ¿no? Que ya es DevSecOps. Precisamente es por este esquema de la nube donde se tienen que cumplir regulaciones de seguridad en centro de datos para ver que se tenga todo lo necesario y poder desplegar aplicaciones de centro de datos, poder funcionar como una operación que pueda compartir información, así como los cifrados de información entre el centro de datos y la nube, y lo que la nube restrinja por definición a que esos elementos que se encuentran desplegados o transaccionando no se puedan mover entre cierto grupo de elementos, como son zonas de la nube pública, se tenga un tagueo de la segmentación de la red y también la seguridad de acceso perimetral hacia ese espacio que se está rentando de la nube. Entonces se tienen múltiples puntos de seguridad. Te quería hacer una pregunta, de nuevo, utilizando con base en tu experiencia sobre temas de gobernabilidad en la nube. ¿Alguna consideración que en tu experiencia creas que sea particular o particularmente importante o de destacar relacionado con gobernabilidad y nube híbrida? Ok. La parte seguridad, definitivamente hay muchos esquemas que por definición un arquitecto de comunicaciones o de redes, que normalmente fueron los que en su momento crecieron a hacer el grupo de personas que empezaron a hacer la definición de reglas de seguridad, mapearon muchas reglas de centros de datos tradicionales a la nube, algo que desde mi punto de vista tiene muchas limitantes. Por ejemplo, hay temas de seguridad que hablan de alta disponibilidad. Normalmente en un centro de datos, ¿cómo resuelves esto? Si necesitas por seguridad tener alta disponibilidad, porque no puedes dejar, hablando del sector gubernamental, por ejemplo, no puedes, de alguna entidad que se dedique a, por ejemplo, la parte de atención de COVID, que fue muy importante en los últimos 2 años, que pierdas la operación. Por lo tanto, se tiene que tener, es uno de los patrones, puntos de seguridad es que se tenga alta disponibilidad.
Ujú. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Muchos arquitectos que venían de la definición de arquitecturas legales decían, bueno, tengo en mi centro de datos un nodo, un grupo de servidores que atienden esto, y coloco en la nube otro, pero para que sean altamente disponibles en ambos lados, coloco dos en la nube y dos en mi centro de datos. En Interesante. definitiva, eso en la teoría basada en centros de datos relacionales está bien, pero para la nube no necesariamente, porque sabemos que tenemos el esquema de responsabilidades del nube, donde la nube es responsable por hacer una persistencia y mantener la operación en un SLA cubierto para la infraestructura que tú coloques ahí. Por lo tanto, no es necesario que tú coloques dos componentes en la nube, sino poder ocupar la estrategia de nube híbrida para decir, si no tengo acceso en un centro de datos por falta de comunicación, recursos, energetización, lo que sea, puedo seguir operando en la nube y posiblemente en la nube crear en automático la siguiente instancia para poder mantener la operación. Y ¿No? por Esto, curiosidad, te quería hacer una pregunta. Utilizando, por ejemplo, una nube híbrida como un esquema de tolerancia a prueba fallos mediante redundancia, ¿tú nos puedes comentar un poco en tu experiencia qué tipos de tiempos de respuesta o puntos de recuperación desde la perspectiva ITIL, tratar de medir ese mecanismo? perfecto, sí. En la parte de SLAs es muy importante porque hay niveles de cobertura, ¿no? Definitivamente el nivel de cobertura va a ser directamente proporcional al SLA y a lo que tú estés pagando por la nube pública. ¿Cuál es la recomendación? Lo que se está haciendo actualmente para solventar este tema. Normalmente las nubes tienen una oferta de SLA del 99.999, que estamos Los hablando de cuatro que puedes estar nueves. abajo 4 exactamente. Entonces, en este caso, cuando tú hablas de tener un esquema de ocupación, por ejemplo, la definición anterior que se tenía, ¿no? Y me ha tocado platicar y charlas bastante interesantes con respecto a, lo tengo en mi centro de datos, tengo en la nube y tengo en la nube un servidor apagado y cuando algo falla, inicio la nube y redirijo el tráfico. Esto definitivamente no cubre ese SLA, ¿no? Hay un periodo de tiempo de incidencia que no tenemos servicio. Todas las peticiones, al momento de no tener una relación directa por tener un elemento apagado en la nube, pues peticiones, sesiones se llega a perder y hay un periodo de tiempo de incidencia. Ok. Te que- ¿Cómo tenemos esto? Bueno, tener esquemas activo-activo. no, 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 tranquilo, sigue y te hago una pregunta que me parece interesante también. Ok. Entonces, sabemos que en la nube tiene capacidad de configuración elástica. Entonces, si queremos prever, lleguemos al siguiente nivel de cobertura. Configuramos elasticidad en centro de datos tradicional y con seguridad en nube para hacer elástico el crecimiento. Entonces, dependiendo, se llaman auto-scaling. Entonces, esto se configura una vez que se detecta por el uso de CPU de memoria que necesitamos más espacio, más recursos, más lo que se esté solicitando, crezca. Para eso la arquitectura debe de ser capaz de hacerlo también. Y eso con respecto a la recuperación de desastres, pero también tomar en cuenta la parte de balanceo, en nuestra arquitectura tecnológica, junto con la arquitectura de datos, que es la que mantiene las sesiones, tener un Global Transaction Manager, que son los elementos que nos ayudan a hacer el balanceo y la petición de los diferentes elementos, para tener la capacidad de distinguir en qué momento uno de nuestros elementos, sea la nube, o sea, centro de datos, se encuentra apagado, y en ese momento redirigir el tráfico. Entonces, en ese caso tenemos un SLA que cubre todos los requisitos. No hay la necesidad de buscar otras soluciones, pero hay que tener esta definición de arquitectura y va en coberturas. O sea, definitivamente va en coberturas porque esto pues, va a resultar en un costo más elevado para tener infraestructura viva en la nube y viva en nuestro centro de datos.
Entonces, todo esto va haciendo el mapeo. También hay ahorita con todo el esquema y nacimiento de GitOps, esquemas más económicos donde dice, tengo la infraestructura, si falla el centro de datos 1, con toda la definición de mi infraestructura y aplicación, despliego en minutos una réplica, pero en cualquier nube, no necesariamente en la nube, una nube uno definida, ¿no? Google Azure. Si Google no está respondiendo, tengo capacidad de desplegarla en Azure, tengo capacidad de desplegarla en AWS, en donde yo la necesite, porque tengo la definición de la arquitectura, que es el estándar base, y eso es lo que ahorita está conociendo como GitOps, y la despliego donde la necesite. Entonces, pero definitivamente eso tiene un marco de CLA que entramos en incidencia. Eso es. De nuevo, con base en tu experiencia, que me parece muy interesante y relevante, algunos tips que tú quieres darles a las personas o a los arquitectos que nos están escuchando en este momento, que estén haciendo, que estén participando en proyectos donde estén migrando o apalancándose en la nube híbrida. ¿Tienes algunos tips que les quieras compartir? Sí. Los tips importantes, desde mi punto de vista, es buscar modelar de forma agnóstica. Esto es muy útil, muy, muy útil al momento de hacer definición de arquitectura, porque me ha tocado ver que hay unas arquitecturas muy robustas para la nube que se encasillan con servicios específicos de la nube. Ya sabemos que hay portafolios de servicios y cada nube tiene sus características. Si la Disculpa, cuando te definición, refieres a agnóstico, ¿te refieres a vendor neutral o independiente del proveedor? ¿O a qué te refieres con agnóstico? exactamente, Oh, independiente ok, del proveedor. bien. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo básico de Azure y AWS, ¿no? Azure tiene la parte de AKS, que es el Azure Kubernetes Engine, y AWS tiene su equivalente en Amazon. Si nosotros estamos utilizando la definición pura de Kubernetes, no hay problema en migrar a cualquiera de estos dos elementos. Tenemos una definición de Kubernetes, tenemos la definición de imágenes de aplicación, y nuestra aplicación en cualquier tecnología que la hayamos desarrollado va a poder ejecutarse en cualquiera de las nubes. Pero si por la definición, tal vez en ahorro económico o por desconocimiento del equipo de operaciones, se define usar, por ejemplo, Fargate, o sea, y tenemos, digo, no es que esté mal usar Fargate, eso lo aclaro antes, o sea, es muy buena herramienta. El tema es que si nosotros queremos hablar de nube híbrida y definimos este tipo de servicios que definitivamente no tiene un similar en Azure, no tiene un similar en Google y no tiene un similar en nuestro centro de datos. Cuando nosotros queremos hacer una arquitectura de nube híbrida, queremos ocupar los pilares que es desbordamiento, que tenemos interacción entre nubes, el balanceo de aplicación, no vamos a poder realizarlo. Pues vamos a hacer una arquitectura de nube, pero no una arquitectura de nube híbrida, porque nos estamos casando con un servicio que no se puede no se puede migrar a cualquier otro elemento. Entonces, muchos arquitectos ahora están saliendo de centro de datos, migrando a la nube y están topándose con el problema que ya no pueden de la nube regresar a ningún lado. Entonces, si en algún momento la nube empieza a encarecer por servicios o resulta que el proyecto, la aplicación ya no es tan viable de mantener en un periodo de tiempo corto, se tiene que usar un periodo de tiempo más largo y la nube se encarece, esos proyectos fracasan, ¿no? Porque no podemos migrar o ocupar la misma funcionalidad en otro lado. Algo que se está ocupando actualmente es el uso de serverless, que es ahorita el boom de la mayoría de arquitectos, ocupar serverless, algo que no necesite base de infraestructura. Muchos se iniciaron con Lambda de AWS, ¿no? Que fue el boom también, la definición. Lambda no se puede migrar a otro lado que no sea AWS. Entonces, es muy potente, yo lo he usado y me gusta mucho, pero no es capaz de migrarse a otra nube de infraestructura. Y si en algún momento nosotros tenemos contratado una zona dentro de alguna de estas nubes con ese tipo de características, y en su momento necesitamos migrar porque tal vez es muy buena la nube en ese aspecto y nos sale en un tiempo costo de 50 unidades, ¿no? Para no ponerle moneda, 50 unidades. Y cuando necesitamos la carga adicional
esas 50 unidades se van a 1000, pero si lo movemos a otra nube, solo consumimos otras 50. Es ahí donde se tiene que definir la arquitectura de nube híbrida, pero si no hicimos una arquitectura agnóstica, no vamos a poder salir de la nube, no vamos a poder hacer esa interacción hacia los demás. Ese es el punto 1. Punto 2 es la parte de aseguramiento bueno, valga la redundancia, de la seguridad. Muchas veces en tema de seguridad hablamos de que por medio de la nube hacemos aseguramiento de nuestros endpoints, ahorita todos son APIs, ponemos certificados, ponemos seguridad para el acceso a ciertos dispositivos de la nube, pero en la parte de operación de nuestra nube siempre maneja por ahí un nodo bastión, maneja por ahí un elemento que se encuentra en back y que tiene conexión al exterior, ¿no? Que tiene conexión hacia las VPNs exterior de las personas. Siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de definiciones para hacer la continuidad operativa, porque es un hueco de seguridad muy grande y yo creo que en los últimos 7, 8 problemas más grandes que han tenido las empresas con la nube, que han salido periódicos en noticias, se han dado por este tipo de situación, por tener un elemento que se encuentra dentro de nuestra arquitectura, dentro de nuestra segmentación de red, compartiendo otro segmento de red, y que no podemos mapearlo necesariamente porque no tenemos el control de toda la gestión de redes. Entonces, se encuentra ahí, los operadores entran ahí para hacer mantenimiento, es una herramienta muy útil tener un bastión, pero aseguran todo menos el bastión, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y que está pasando, ¿no? Se oiría un poquito cómico, pero está pasando y No, no. está... El Sí, año pasado fue particularmente célebre Garmin. Como usuario de Garmin fui afectado porque Garmin, los dispositivos, los wearables, el servicio estuvo caído como 9 días, oleoductos, gasoductos, hospitales, proveedores de energía. Realmente son consideraciones muy importantes y creo que en gran parte muchas de esas brechas fueron, eh, se utilizaron apalancándose en ese tipo de debilidades que estás mencionando. Entonces, me parece muy es correcto. interesante. Está muy bien. Ever, te quiero agradecer, ya pues no quiero quitar mucho de tu tiempo, te quiero agradecer por una charla bastante interesante. Para mí, yo aprendí un par de cosas también, me pareció, hay cosas que no tenía muy en cuenta sobre las implementaciones de la nube híbrida. Me gustaría darte la oportunidad para, si quieres, compartir tu contacto para la gente que nos sigue, que te pueda seguir a ti también, eh, y darles un contacto o un lugar a donde se puedan remitir. Perfecto. Muy bien, sí. Normalmente me pueden encontrar en Google Romero. Todos mis redes sociales son Segaft, es P-S-E-H-G-A-F-T. Ustedes pueden buscar esta palabra en Google y todo el artículo, definición de redes sociales son de mi autoría. Entonces, esa es la forma normalmente en que los conocidos me encuentran. Es un nickname que generé por ahí de los 16 años, que es una palabra única en el mundo y así me pueden encontrar. Suena futurista. Ever, pues de nuevo, te agradezco mucho por haber venido a acompañarnos un rato y compartir tu experiencia muy valiosa. Y estoy seguro que más adelante, si tú quieres, estarás bienvenido para seguir compartiendo tu conocimiento y tu experiencia. Muchas gracias.